13. Antes de empezar el repaso del estudio anterior, vamos a revisar una duda que surgió de un ejemplo de las diversas traducciones que se presentan. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 13:8. Lo repetí porque no lo había grabado. Ok, dice la palabra de Dios. Y la adoraron, se está refiriendo a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo lo tomamos, si se acuerdan, cuando hablamos de la eternidad. ¿Por qué? Porque fíjense en un pequeño detalle. Fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando nosotros vemos esta traducción, que es la Reina Valera de 1960, vemos que refiere exactamente a que es la inmolación hecha antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, vimos cómo realmente el sacrificio de Cristo nunca fue un plan B. Hoy lo vamos a retomar, no se preocupen. Nunca fue un plan B, siempre fue el primer plan de Dios. ¿Ok? Entonces, hablando de la eternidad, hay quien dice, esto refiere a lo que Pedro en algún momento menciona en sus epístolas, cuando dice que en el decreto eterno de Dios, Cristo fue declarado, o sea, que iba a padecer lo que iba a padecer. ¿Ok? Pero hay quien dice, no. Realmente lo que está diciendo esta versión, o este versículo, es que se refiere a lo que Efesios 4:11 refiere. Esto es, que le adoraron a aquellos cuyos libros no estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Nada más para ejemplo, yo se los leo. La parte que dicen los que decretan, lo que hablan del decreto está en Hechos, que dice, cuando viene el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:22, yo se los leo, dice, varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces hay quien dice, este versículo de Apocalipsis se refiere a este conocimiento y este decreto previo de Dios, hecho antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y hay quien dice, no. Mira, lo que se refiere es a lo que dice Efesios. Ahorita lo encuentro. No. Un segundo. ¿Pero todas las traducciones son válidas? No todas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay quien dice, oye, es que esto de la inmolación, de antes de la fundación del mundo, que dice Apocalipsis 13:8, se refiere a los que fueron escritos antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Peshita, la Biblia Peshita, dice en Apocalipsis 13:8. No, Peshita. Es una de las sonetas también.
Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. ¿Vieron cómo lo traduce? O sea, no habla de la inmolación antes de la fundación del mundo, sino dice escritos antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Esa es una traducción. No me voy a meter muy a fondo, pero les voy a decir cómo lo dice la nueva versión internacional. 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces, la nueva versión internacional concuerda con esta versión de Reina Valera. Peshitta concuerda con la interpretación de Efesios. ¿Vamos claros? ¿Cómo sabemos cuál es la buena? Es difícil. Yo me inclino por esta última. ¿Por qué? Porque en la versión textual nosotros podemos leer y adorarán todos los habitando o que habitan en la tierra, de quien no ha escrito el nombre de él en el rollo de la vida, del Cordero, el degollado desde la fundación del mundo. Entonces, la versión en griego parece hacer referencia más bien a que Cristo fue degollado o sacrificado antes de la... es una forma ilustrativa que habla Apocalipsis, antes de la fundación del mundo. Entonces, parece que ser esa la versión correcta. ¿Cómo lo entendemos? Por la eternidad de Dios. En la deidad, no en su humanidad, no encarnado, no actuando en el tiempo, es que fue degollado, sino en ese punto de eternidad que vimos que no es antes del tiempo, porque no estamos hablando de tiempo, es algo que es supratiempo, que trasciende al tiempo, que es la eternidad. ¿Ok? Entonces, en este tipo de detalles es donde podemos ver las diferentes versiones. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, de cómo ha sido traducida y qué traducción usar, dijimos, bueno, hay dos tipos de traducciones, las textuales, que son las que usamos en Peshitta, en la Reina Valera, y las otras que son ideológicas, que es como la nueva versión internacional, que traducen más bien la idea que está detrás. La de las Américas. La de las Américas es también una versión textual. Ya con bueno, esta no, la que te referías antes, ya con una interpretación del traductor. Sí, en realidad todas la tienen, porque sí, pero... como hemos visto, todas tienen hay palabras que tienen varios significados. Uh-huh. Entonces todas van a tener una interpretación. Pero ojo, no nos dejemos llevar por eso. Porque finalmente, si nosotros vemos las traducciones de gente que realmente conoce, el mensaje es coincidente. O sea, no es que saquemos una doctrina trascendental o principal cristiana de la manga o de una traducción diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la Trinidad? Con la Trinidad, pues no es de que en un versículo una traducción nos dice una cosa, sino que varios versículos de varias partes de la Biblia está esa doctrina. ¿En dónde varía? ¿Te acuerdan lo que les decía? De los dispensacionalistas. Bueno, es que ellos, sí, para que veas, usan algún versículo especial o dicen, bueno, es que aquí se refiere, pero no hay un respaldo del resto de la Biblia. Finalmente, el mejor intérprete de la Biblia, ¿quién es? La Biblia misma. La Biblia misma. Para poder entender la Biblia, hay que ir a la Biblia. Entonces, ahorita el ejemplo que les platicaba antes, que terminamos leyendo en el Salmo que oramos, ¿no? La roca. La roca, bueno, hay una interpretación consistente de la roca a lo largo de la Biblia. La higuera, por ejemplo, cuando Jesucristo seca la higuera, pues no es un evento aislado, sí demuestra su poder. Pero la higuera, recordemos, es muy probable que no es muy probable, perdón, Adán y Eva se taparon con hojas de higuera. Durante el Antiguo Testamento, los profetas refieren a Israel como la higuera.
Entonces, ¿de qué nos estaba hablando? Justamente de la muerte de ese pacto de obras que estaba dado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer caso y cómo sabemos que estamos leyendo la palabra de Dios? Porque vamos a encontrar una consistencia. Recordemos que la Biblia es un libro escrito por 40 personas a lo largo de 1600 años, con culturas, con antecedentes personales, culturales diferentes, y que tienen un mismo mensaje. Y es Dios salvando a su pueblo. ¿Ok? Es por eso que podemos tener confianza en la Biblia. Sí, uso varias traducciones, pero son consistentes. Ya para los detalles, para los puntos finos, es donde usamos y donde podemos entender mejor el resto del mensaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Oye, nada más una cosa. Sí, claro. Dices, fue escrita antes de la creación del mundo. O sea, eso es, digo, tiene que ser figurativo, ¿no? O sea, escrita por quién, o sea. No escrita, decretado. O sea, una cosa es el decreto eterno de Dios, en donde Dios decretó todo lo que habría de acontecer, Sí. y ya la otra es la revelación. Sí, porque no me queda claro escrita por quién. Claro. Okay. Sí. ¿Y por qué un cordero? ¿Por qué un cordero? Bueno, el cordero, ¿cómo describe cordero la Biblia? Una de las cosas en los sacrificios que ordena Dios al pueblo de Israel, que habrían de llevar a cabo para purificar sus pecados, uno de los animales que usaban era el cordero. Pero otra de las cosas que nos refiere, y cuando anuncia, si no me equivoco, es David en los Salmos, que habría de ser llevado como cordero al matadero. ¿Cómo va un cordero? Callado, sin hablar, sin quejarse. Vino en la primera venida de Cristo. Cristo viene como siervo de servir a Dios. Ajá. Viene en una actitud humilde. Nació en un pesebre, nació en una condición humilde, sujeto a los hombres. ¿Cómo va a regresar? Como león. ¿Ok? Entonces, el término cordero refiere tanto el anuncio, esa sombra de las que te platicaba en el estudio anterior al que veniste, como esa sombra de ese sacrificio que iba a hacer Cristo, pero también con la idea de la actitud con la que iba a venir Cristo. ¿Ok? Como cordero. Es un sentido figurativo. Cuando Juan Bautista ve a Cristo, ¿cómo lo reconoce? Él es el Cordero de Dios que va a dar su vida por los pecados del mundo, que va a salvar al mundo de sus pecados. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto es un sentido figurativo. Cuando el Antiguo Testamento, en toda la ordenanza de los holocaustos, obviamente se referían a corderos vivos, o bueno, corderos. ¿Sí? Oye, entonces el cordero en las misas, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es o quién es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ok. Ahí es un aspecto un tanto importante, pero vamos a tocarlo. Las misas tienen si nosotros entendemos la doctrina católica de lo que sucede en la misa, ¿qué es lo que supuestamente hace el sacerdote? Si ustedes se fijan, cuando el sacerdote, ¿qué agarra? La hostia y dice, este es el Cordero de Dios, ¿ok? Ok. Y lo rompe y lo remoja. ¿Estamos de acuerdo? La doctrina católica habla de la transubstanciación. ¿Qué es lo que dice la doctrina católica? La doctrina católica dice que el sacerdote tiene el poder, literal, para que cuando está celebrando una misa, saca a Dios del cielo, a Jesucristo del cielo, llega a la hostia y se repite el sacrificio. ¿Ok? El cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice. Eso es. Yo me he abstenido de ir a misas, incluso importantes para mi familia,
por esta realidad, por la transubstanciación. El hecho de decir